Bienvenidos a Conexión. Y no te pierdas mensajes de conexión. Le puse a esta palabra, se llama así: no permitas que el miedo condicione tu vida. Hechos 12, desde el primer verso, dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Decí conmigo, 4 grupos de 4 soldados. Pero la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Oraba sin cesar. Seguimos. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano ¿de quién? De Herodes. Hasta acá la lectura de la Biblia. Decí conmigo: miedos. Los miedos son sensaciones de profunda angustia, de que algo malo, puede ser real o imaginario, algo me puede pasar. El miedo, todos tenemos una cuota de miedo, es parte del ser humano. ¿Cuántos tienen miedo? Todos. El que no levantó la mano tiene miedo de levantarla. Todos tienen miedo, Aparece para avisarnos de un peligro, nos pone en alerta, nos prepara para afrontar una situación. Entonces, el miedo te pone en alerta. El miedo es necesario, es la cuota que te activa dentro tuyo, esa seguridad para cuidarte. Un poquito de miedo es necesario, porque si no seríamos todos arriesgados, locos, nos pasarían cosas difíciles. Por eso hay cosas que Dios ha puesto dentro de nosotros para cuidarnos. Por miedo corremos, por miedo paramos, por miedo nos cubrimos. ¿Viste que a veces te tapás de algo y decís como, bueno, si me tapo con esto zafo? O te metés abajo de la sábana y te tapás con la frazada para que, como si fuera que la sábana y la frazada te guarda de todo. Ahora, el miedo tiene 2 voces. Una es la voz natural, lo que recién hablamos. Pero hay otra voz que es el miedo de viejos problemas sin resolver. Es un miedo distinto. Es el miedo que proviene de algo que te pasó en la vida y que te marcó. Entonces, de vez en cuando estamos frente a algo, aparece y nos recuerda y nos empieza a hablar. Ejemplo, un hecho de inseguridad. ¿Por qué? Porque ese problema que no pudo superar activa inseguridades. Y ahora activa mecanismos donde no es por lo que está pasando, es por lo que pasó, que es lo que siente. Un accidente, una enfermedad. Yo recordaba cuando mamá decía: no me pinche más, porque ni las venas le salían. Y eso me dolía a mí, me dolía. Entonces no quería saber más nada, no podía. ¿Por qué? Porque era un trauma mío. Eran recuerdos que se me venían al presente y era como si fuera que lo estaba reviviendo eso. Entonces después también traumas de la infancia, encierro. ¿Cuánto nos quedamos encerrados alguna vez? El tema de los traumas y de los miedos es enorme. Yo simplemente en estos
en estos minutos puedo ir tocando algunos. Todo lo demás el Espíritu Santo ya te está ministrando en el corazón. Porque aunque yo no mencione lo que te está pasando, el Espíritu Santo te está diciendo, esto, aunque no esté mencionado, por esto te traje en esta noche, porque este miedo será superado, será vencido, será cancelado, saldrás en paz, en alegría y en libertad, para que todo lo que hagas lo puedas disfrutar y puedas vivir en paz. Todo eso son miedos, ya pasó. Ya pasó, alguna vez pasó en la historia, pero como no está resuelto, solamente, decí conmigo, no está resuelto, está dormido. Todos los problemas del pasado que no se han resuelto, no es que es pasado pisado, mentira. Pasado dormido. Y todo lo que está dormido siempre va a querer despertar. Siempre va a querer despertar. Entonces, cuando se activa, hace dos cosas el pasado dormido. Una de dos. O nos paraliza y nos quedamos quietos y nos dejamos llevar por el miedo, o para no entrar en el miedo rechazamos todo. Y quiero hablarte de estas 4 fases. Voy a enseñarte en esta noche de 4 fases del miedo. Decí conmigo, primera fase del miedo, imaginación. Es cuando el miedo habla del pasado, activa la imaginación. Y la imaginación, nos dejamos llevar por lo que puede llegar a pasar. La imaginación crea escenarios que nunca van a suceder. ¿Me están entendiendo a dónde nos lleva? Ahora, ¿qué pasó? Creamos dentro de nosotros algo del pasado, un probable evento del presente. Nos adelantamos a los hechos. Una persona que está sola tiene la oportunidad de conocer a alguien y dice, son todos iguales. Son todas las mismas. Ya sé cómo termina esto, pero para nada, ¿para qué lo voy a conocer? Pará, te voy a presentar, no sabés, un pibe bárbaro. ¿Qué pibe bárbaro? Así conmigo, la imaginación construye miedos mayores y ansiedades que enferman. La segunda fase del miedo se llama el miedo marcando el cuerpo. Decí conmigo, el miedo marcando el cuerpo. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando está atravesando por el miedo? La imaginación comienza a multiplicarse. Ahora ya no solamente crea escenarios posibles, sino también escenarios imposibles. Ya estás haciendo fantasías improbables, pero no te das cuenta. La cabeza trabaja a 1000. Segunda cosa, hay una hiperventilación. Empieza a haber un exceso del respirar. ¿Y sabés lo que pasa cuando empieza a haber una respiración excesiva? Por respirar tan rápido empieza a faltarte el aire y sentí que... Ay, me quedo sin aire, ay, no puedo más, me duele la cabeza y empezás a transpirar. Tercera fase. Paralización o aceleración. Cuando te empezás a imaginar películas, cuando tu cuerpo empieza a estar afectado por el miedo, hay dos cosas. O te quedas quieto y no te moves, o empiezas a hacer locura. Empiezas a romper todo. Esas son reacciones de una persona bajo la influencia de un ataque de miedo. Cuarta fase, decí conmigo, recuerdos. Los miedos traen otros recuerdos. Porque un miedo va a llamar a otro miedo. Y empezás a asociar todos los recuerdos malos. Recuerdos malos empiezan a recordarte lo que le pasó al otro. Y al otro, y al otro. Y empezás a decir, sí, pero le empezó con una mancha en la cara, después le empezó a doler la cabeza, después se le durmió el brazo izquierdo y después
Y te pasa lo mismo a vos y empezás a tener miedos y empezás a asociar lo que no te pasó, pero le pasó a otro y tenés miedo que te pase a vos. Y ahí se activa un círculo vicioso. Decir conmigo, círculo vicioso. Porque trae más imaginación, más alteración, más bloqueo, más recuerdo negativo, más imaginación. ¿Cómo se sale de esto? Porque quizás estás ya pegando varias vueltas de esto. O quizás te estás en una primera etapa. O algo de lo sencillito que escuchaste hasta ahora, te sentiste identificado. Pero la pregunta no es cómo profundizar, sino cómo se sale. Porque Dios te trajo no para hablar del tema, sino para salir para siempre. ¿Cómo se sale? Y me gustó poder enseñar esta historia de Pedro. Porque a Pedro le pasó. Y ese día llega. Y de pronto se lo llevan a Jesús. Jesús es apresado. Y cuando está en el patio, antes que Jesús va a ser interrogado, Pedro va a estar al lado de un fuego, tratando de estarle cerca a Jesús. Y se veían. Y de pronto la gente que estaba alrededor del fuego dice, che, este es uno de los que estaba con Jesús. Che. Hey, vos eras uno de ellos. No, yo no tengo nada que ver. Y por ahí lo miró. No, y de pronto alguien dice, sí, yo lo vi. No, vos estás loca, nena, ¿qué te pasa? Yo no tengo nada que ver con esto. Y de pronto dice, che, pero vos no eras el que andaba sanando con él. No. Y en eso se siente el campanazo de la medianoche, llamado el gallo. Ese fue el momento donde Jesús y Pedro se cruzan. Y quizás en el silencio, Pedro recordó las palabras del Señor. Pedro, sos un ser humano. Tus miedos te van a llevar a negarme. Y dice que Pedro salió de ahí corriendo, llorando amargamente. A Pedro le dolía ver sufrir a Jesús, pero más le dolía no poder hacer nada por Jesús. Y más le dolía haberle fallado a Jesús. Fue tal el trauma de Pedro de que le costaba ver sufrir. Porque cuando Pedro reacciona y le dice, nadie te va a tocar. Quizás dentro de Pedro había algo que negaba el sufrimiento. Yo no sé cómo fue la vida de Pedro. Quizás podemos leer en sus reacciones. Pero Pedro sabía de lo que es volver a casa sin pescar nada. Y muchas veces le tenía miedo a la escasez. Le tenía miedo a la falta de resultados. Por eso Jesús lo fue a buscar y dijo, Pedro, tira a la derecha. Porque si hay algo que Jesús no tiene problema es llamar a la gente que tenemos miedo. Jesús no busca gente perfecta, sino gente que lo oiga. Y ese fue un momento que lo marcó a Pedro. Y quizás lo invitó a vivir distinto, lo que no significaba que Pedro por dentro tenía miedos. Tal fue el miedo, el dolor y el no querer ver sufrir, que Pedro no lo vamos a encontrar frente a la cruz. Pedro no estuvo frente a la cruz, porque él no quería ver sufrir al Maestro. El miedo lo llevó a fallar. El miedo lo llevó a tener vergüenza de mirarlo a Jesús. Habiéndolo prometido que nadie lo iba a tocar, ahora unos clavos lo sostenían en un madero. Pedro no estuvo. Y Pedro se volvió a su pasado, porque si hay algo que el miedo busca es que vuelvas a tu pasado. Pedro volvió a pescar. En definitiva, quien le abrió el camino para vivir distinto, ya estaba muerto. Y cuando vos tenés miedo, hay veces que te perdés grandes eventos por miedo. Pedro no estuvo en la cruz, pero solamente lo vio a Jesús ya resucitado. Y aunque te pierdas el momento que la piedra se corre, no te vas a perder el momento donde Jesús camina a tu lado.
Y es que Jesús caminó al lado de él para restaurar. Porque si hay algo que Jesús no te va a dejar, es con los miedos que te hicieron fallar. Y un día estaban después de una pesca, estaban comiendo juntos. Y en un momento le dice, Pedro, ya lo había llamado, ya estaba otra vez, ya estaba resucitado Jesús. Dice, Pedro, ¿qué, Señor, me amas? Sí, Señor, ¿cómo que no? ¿Cuántas veces lo había negado Pedro? ¿Sabés cuántas veces le va a preguntar Jesús si lo amaba? 3. Ese fue el momento donde Jesús lo restaura a Pedro, lo ministra. Pedrito, ¿qué, Señor? ¿Me amas? Señor, recién me lo preguntaste. ¿Me amas? Porque si hay algo que muchas veces hay momentos que no recordamos nuestros traumas, Dios no se olvida el momento que no te hizo bien. Y en esta noche quizás en nuestra memoria natural hay cosas que ya están dormidas, pero el Señor lo va a despertar a los miedos, no para activarlos, sino para echarlos. Porque si hay algo que muchas veces nosotros preferimos es no recordar, y Jesús prefiere no guardar. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, sí, la segunda vez te amo. Y de pronto está Juan 21, 17. Y dice así. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, ¿cuánto sabe el Señor? ¿Cuánto lo sabe? Decí conmigo, en esta noche, Señor, tú lo sabes todo. Pero decíselo de verdad, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. 18. De cierto te digo, a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, míralo al joven de al lado. Cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Hoy todavía tenés la capacidad de creer que podés dominar lo que te pasa, pero si seguís así va a haber un momento que no vas a poder dominarlo más. Pero el 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Jesús lo había ministrado a Pedro. Decí conmigo, cuando la palabra, cuando el amor de Dios me ministra, me prepara para el final. Decí conmigo, el amor de Dios cierra las malas etapas para siempre. Cuando el amor de Dios te ministra, cierra todo trauma para siempre. Hay veces en la vida que venimos y recibimos, pero hay un momento que el miedo del pasado se despierta y es más fuerte en nuestra naturaleza lo que nos pasa a diario que lo que escuchamos y recibimos y lo que Dios hace. Y ¿sabes lo que pasa? El enemigo enseguida se va a levantar y te va a sacar de la cruz, te va a sacar del momento de ir a adorarlo, te va a sacar de los momentos de gloria, te va a querer atrincherar, te va a querer hacer volver al pasado. No sé si me están entendiendo en esta tarde. Pero ¿sabes lo que hace el Señor? Si te llamó una vez, te va a llamar 2. Si te perdonó una vez, te va a volver a perdonar. Porque Él sabe que hay una parte del pasado que todavía está pendiente de resolverse. Y Él dijo, no importa, te equivocaste, yo te voy a ayudar a levantarte. Vamos a cerrar etapas, vamos a cerrar etapas. ¿Por qué? Porque una etapa cerrada del pasado es una etapa abierta hacia un futuro bendecido. Nada del pasado tiene nada que hacer en tu presente, mucho menos estará en tu futuro. Dice que esta historia, miren lo que pasó. Estaba Herodes y de pronto están predicando el evangelio. La gente se convertía a montones. Dice la Biblia que Pedro hace ¿cuántas prédicas? 5.000 en una. ¿Cuánto? 8.000. Decí conmigo 8.000.
En 2 prédicas 8.000. Herodes lo está viendo. Pregunto, ¿a quién le pone los ojos Herodes? A Pedro. A Pedro. El enemigo va a poner los ojos sobre los que buscan y tienen resultado. Decí conmigo, Herodes lo mira a Pedro, pero lo mata a Jacobo. Lo mira a Pedro. El objetivo de Herodes era Pedro, pero lo mata a Jacobo. ¿Para qué? Para levantarle los viejos fantasmas. Va a activar el enemigo, va a activar el dolor a tu alrededor. El enemigo empieza a hacer en la gente lo que a vos tenés miedo que te pase. Lo mata a Jacobo para despertarle miedo a Pedro. ¿Y sabés por quién va después? Por Pedro. ¿Y sabés qué pasó con Pedro? No le costó atraparlo a Herodes. Porque verlo morir a Jacobo le activó la imaginación. Verlo morir a Jacobo le impactó en su propio cuerpo. Lo bloqueó y lo dejó paralizado. Y empezó a activar los recuerdos. Verlo morir a Jacobo lo recordó morir a Jesús. Lo recordó el momento que lo negaba. Así, pastor, ¿dónde está todo esto? En cómo reaccionamos frente a lo que nos pasa, habla de lo que no tenemos resuelto. Porque mientras, cuando estamos libres, tenemos resultados, frente a lo que el enemigo viene a activar en nuestras vidas, se activa en el pasado. Un pasado que ya Cristo había sanado. Pero el enemigo pega fuerte. El enemigo pega duro. Digo yo, si quería tanto matarlo a Pedro, ¿por qué en lugar de matarlo a Jacobo no lo mata a Pedro? Porque cada uno tenía un destino. Y Pedro no iba a morir por una espada, iba a morir con gloria. Vos no tengas miedo cómo se levanta en tu vida el enemigo. Si hay algo que Dios dijo, es que te va a ir bien en el final. Puede que la pases difícil, solamente es parte del camino, no es tu destino. El dolor, el miedo, puede volverse a levantar, pero no puede tocarte. Puede tocar al lado, puede tocar delante, de atrás, pero no te puede tocar a vos. Y ahora Pedro queda paralizado. Porque cuando estás paralizado sos presa fácil y el enemigo te mete en la cárcel. Cuando estamos paralizados dejamos de soñar, dejamos de mirar, dejamos de actuar, dejamos de estar. Porque así como Pedro en 2 prédicas levantó 8.000 personas, Pedro con esa unción levantaba las voces al cielo y comenzaba a orar, y el final de Herodes iba a ser distinto. Pero cuando Pedro ve lo que le pasa a Jacobo, un fantasma se le levanta. Ahora Pedro queda quieto y el enemigo lo mete en la cárcel. Te dije, ¿cuántos lo custodiaban a Pedro? ¿Cuántos? 4 escuadrones. Pero dice que eran 4 escuadrones. ¿De cuántos soldados? Porque cuando el enemigo quiere levantar tu pasado, va a venir cuadruplicado a la presión. Por eso hoy te duele más que ayer, porque hoy estás más preparado que ayer. Ayer el enemigo te podía derribar con nada, hoy tiene que levantarse por 4. Pero yo quiero decirte algo. Decí conmigo, mientras el enemigo necesita cuadruplicarse, yo necesito una iglesia orando. Dice que en ese momento, por la oración de la iglesia, un ángel del cielo fue activado, uno solo. Un ángel fue activado a favor de Pedro.
Si hay algo que tiene poder tu boca, vos sos la iglesia. Cada uno somos iglesia. Si hay algo que tiene autoridad una boca cuando se abre orando, es activar un ángel, uno, a favor de alguien que está en una cárcel, a favor de alguien que está preso de los miedos, preso de los vicios, preso del dolor, preso del recuerdo, presos de un corazón partido, presos de emociones, presos del juego, presos de las adicciones, presos. Pero ese que hoy está preso tiene una iglesia. Y dice que ese ángel fue activado. Y lo primero que hace el ángel cuando se activa es decir conmigo, trae luz en la cárcel. El miedo trae oscuridad, pero el ángel trae luz. Porque el ángel es portador del amor de Dios. Y te dije que el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Porque todo lo que es del reino tiene amor y paz. La luz en sí misma. Y cuando ese ángel entró en esa cárcel, donde había un Pedro con la imaginación, el bloqueo, los miedos, el sudor, los recuerdos, y empezaba a ver que todo el fantasma del pasado se levantaba. Él no podía mirar para adelante, había toda una oscuridad. Pero cuando en ese momento, en toda esa oscuridad, Pedro se había dado por vencido y se durmió. Quedarse dormido en la vida es dejar de tener expectativas. Y cuando dejas de tener expectativas, es ahí donde el ángel del cielo, el ángel de Jehová, hace luz en el lugar donde estés. Hoy le estoy hablando a los que han dejado de tener expectativas, de tener un hogar bendecido, un hogar sano, un hogar restaurado. A los que han dejado de tener expectativas en un cuerpo restaurado, libre de las enfermedades. Los que han dejado de tener expectativas en la economía. Hoy Dios puede encender una luz distinta. No le tengas miedo. No importa lo que el pasado quiera levantar. Hay una iglesia que cuando habla y ora, hay un cielo que se activa y hay un ángel que enciende la luz. Y en esta noche, el amor y la paz. Te invitamos a nuestras reuniones y actividades. Lunes a las 20 horas. Conexión Mujer te espera junto con la pastora Mirta Chiniek. Todos los miércoles a las 16:30 horas. Y no te pierdas mensajes de conexión. Jueves 20 horas. Sábados 16 y 19:30 horas. Y domingos 11 y 18 horas. Un día a la vez. Un lugar de transformación para personas con adicciones. Lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. Y para mujeres, un día a la vez mujer. Miércoles y viernes a las 19 horas. Champions Club Argentina. Sala sensorial gratuita para niños con autismo, TGD y síndrome de Asperger. Los esperamos. Seguinos en nuestras redes sociales como @conexióncd. Muchas gracias.